Ver un poco sobre algunos apuntes sobre su obra. Es profesor del Departamento de Antropología de la UAM de Iztapalapa desde 1984. Es doctor en antropología, especialista en estudios de minorías religiosas, autor del libro premiado Protestantismo en una comunidad totonaca del Instituto Nacional Indigenista del 87 y coeditor con Robert Shadow del libro Las peregrinaciones religiosas, una aproximación de la UAM en 1994. Publicado numerosos artículos sobre estudios científicos de la religión en México, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Francia. Participa activamente en las organizaciones científicas como la International Society of Sociology of Religion, miembro del SNI, y ha dirigido un montón de tesis en licenciatura y posgrado. Quiero subrayar dos cosas, o cuatro cosas antes de pasar la palabra a Carlos, antes de entrar al tema de su contenido, del contenido de lo que él ha trabajado. Él es profesor de la UAM de Iztapalapa y tiene esas grandes virtudes que tienen los profesores de la UAM de Iztapalapa, que es una relación, digo, de todas las UAMs en realidad, que a veces en la UNAM no lo tenemos tan directo, que es una relación con los distintos momentos de formación. Entonces, a Carlos uno le conoce siempre estudiantes de doctorado, de maestría y de licenciatura, y tiene una dedicación a sus estudiantes de licenciatura, de personas que están empezando, hasta los estudiantes de doctorado, y siempre está metido acompañando, digamos, a quienes están interesados en la cuestión de la religión. A la vez, también por esa vinculación entre licenciatura, maestría y doctorado, es que sus textos es un autor fácil de leer y agradable de leer, porque esa es de las grandes ventajas también de la UAM, que al estar vinculados directamente con la enseñanza en la licenciatura, les obliga a tener una claridad y una generosidad con el lector que siempre se agradece. Es desde hace varios años uno de los promotores, impulsores de los grupos en los cuales nos sentamos a reflexionar alrededor de la cuestión religiosa. Él ha sido durante un tiempo representante de México en la Sociedad Internacional de Sociología de las Religiones, que es una de las organizaciones en las cuales se reflexiona sobre la cuestión de la sociología de la religión en el mundo, y él ha ocupado la silla de México, y a la vez ha estado constantemente vinculado, impulsando la RIFREM, la red de los investigadores de la cuestión religiosa aquí en México. En términos de su trabajo académico, tiene varios trabajos que han girado alrededor del pentecostalismo, de la cuestión indígena, y a la vez algunos vínculos entre uno y otro mundo. Particularmente, a referir muy rápidamente a del pentecostalismo en Iztapalapa, en la Ciudad de México, que se llama Buscando el Espíritu, y es especialmente interesante porque nos conduce hacia esto de los buscadores del espíritu, o sea, no solamente tratar de ver la gran mutación que se decía del mundo pentecostal, sino a la vez tratar de verlo primero antropológicamente, etnográficamente, tratar de ver cómo funciona eso en lo operativo en la Ciudad de México y particularmente en una colonia popular en la Ciudad de México, pero a la vez tratar de ver qué se va a entender por la transformación, qué implica el tránsito de una opción religiosa hacia otra, y qué significa esa idea de querer buscar el espíritu, de los buscadores espirituales, de qué se trata eso. Y ahí hay un concepto que creo que nos ha ayudado a todos a pensar como uno de los rostros de la experiencia religiosa mexicana. Además, creo que esta reflexión que hace Carlos alrededor de buscar el espíritu
empata con otras reflexiones de otros colegas que también han pensado cosas paralelas, sin ser exactamente lo mismo como las religiosidades nómadas de René, con la que estuvimos hace unas semanas acá, o incluso lo que nos comentaba Alejandro alrededor de de los puentes cognitivos y ese concepto que él ha tratado de acuñar. Y, eh, y nos lleva finalmente a preguntas sobre la propia sociología de la religión y sobre este tema del concepto de qué significa buscar, no buscar, buscar para, no para encontrar o para no encontrar, hasta cuándo se reproduce o no se reproduce una búsqueda, cuánto, como dice Sabines, los amorosos no encuentran, buscan. ¿Qué hay de eso en el mundo religioso? ¿Quiénes encuentran, quiénes no encuentran, quiénes buscan? En fin, creo que hay una serie de cosas y el texto por eso se ha convertido en una referencia obligatoria para todos los que nos ocupamos de la cuestión religiosa en el país. Bueno, dicho eso, vamos a proceder igual que las otras veces. Le vamos a pasar la palabra a Carlos para que nos comparta lo que nos tiene preparado. Después o hacemos un break dependiendo de cómo esté el tiempo, o seguimos con los comentarios de Gilberto y míos y las preguntas y eso. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y damos la palabra. Muchas gracias, Hugo, por tu excelente introducción. Me enmarcaste específicamente lo que les voy a exponer. Gracias también a Gilberto, a ambos por esta amable invitación. Voy a aclarar un poco de lo que voy a hablar, porque bueno, los que tienen familiaridad con el libro saben más o menos por dónde voy a ir, pero para los otros los voy a explicar un poco. Vamos a cubrir bastante terreno, vamos a hablar de bastantes elementos, pero en sí, mi partida es de un sujeto, que son los pentecostales, pero lo que va a ser el elemento central es la elaboración de una teoría de la movilidad religiosa, una teoría acerca del cambio religioso, que clásicamente se ha llamado la teoría de la conversión, pero que hay varios modelos y al trabajar en Buscando el Espíritu, me vi forzado a elaborar un modelo propio a partir de mis sujetos, ¿no? O sea, ni modo, las teorías y los modelos tienen que hacerse de algo, ¿no? Y uno lo hace según cada sujeto que uno tiene. Un poco aquí de mi trayectoria, yo me he dedicado a trabajar grupos evangélicos y particularmente los grupos pentecostales. Los grupos pentecostales son aquellos que siguen la interpretación del día de los Pentecostés, que está escrito en los Hechos de los Apóstoles y que describe aquel evento en el cual estaban reunidos los apóstoles, María Magdalena, María, la madre de Jesús, y estaban orando y se les baja el Espíritu Santo y en ese momento reciben los dones, llamados los dones del Espíritu Santo, que son hablar en lenguas, sanar y profetizar. Y esta corriente, el pentecostalismo, considera que es posible para cualquier creyente recuperar estos dones. Ellos están en la rama evangélica, o sea, siguen la interpretación de la Biblia y se consideran herederos de Lutero y de Calvino. Sin embargo, ellos tienen una interpretación mucho más dinámica que viene de una tradición popular, sobre todo afroamericana. El pentecostalismo tiene sus orígenes en grupos de cultura afroamericana en los Estados Unidos y es fundado en 1904 por un predicador afroamericano, William Seymour. Pero bueno, no voy o sea, los pentecostales son mi punto de partida. A partir de ellos voy a hablar de la conversión y de la movilidad religiosa.
porque, bueno, mi primer trabajo de campo yo descubrí a grupos pentecostales entre los totonacas de la Sierra Norte de Puebla, no buscándolos, estaban en la comunidad, fue un descubrimiento mutuo y elaboré una etnografía sobre el pentecostalismo entre los totonacas indígenas. Y después, cuando hice mi tesis de doctorado, la idea era comparar pentecostales urbanos de Iztapalapa con los pentecostales rurales étnicos que yo había conocido en la Sierra Norte de Puebla. Y eso me permitió hacer una serie de elementos que trataba de dar una visión en general del pentecostalismo. Para ilustrarles esto que tiene que ver con lo que viene, o sea, por ejemplo, yo notaba que había elementos que no había comprendido en mi primer trabajo de campo entre los pentecostales totonacas. Yo lo atribuía a que no conocía bien el totonaco, que yo no había entendido elementos básicos porque era mi desconocimiento del totonaco. Cuando hice trabajo de campo con los pentecostales urbanos, me di cuenta que lo que pasaba era que no entendía pentecostal, que el elemento que estaba allí era realmente la subcultura evangélica pentecostal. Y claro, como lo estaba recibiendo a través de intérpretes, que no solamente pues, yo no hablaba la lengua, sino que además mis intérpretes no manejaban bien claramente todos los conceptos. Después que aprendí que varios de los conceptos claves tenían una orientación específica y que esa era parte de esta subcultura pentecostal. Una subcultura netamente bíblica, como vamos a ver, ¿no? Ahora, cuando hice la tesis de doctorado, yo no tenía intención de meterme en el problema espinoso de las conversiones, porque la teoría de las conversiones, los modelos para explicar las conversiones, es un aspecto particularmente problemático. No es fácil tratar de comprender por qué la gente se cambia de una religión a otra. Digo, es lo primero que uno piensa, bueno, ¿y por qué se cambian, no? Pero es un elemento particularmente difícil de llegar a dilucidar. Como vamos a ver, requiere elementos de más de una disciplina. Y aquellos que han trabajado provienen de aspectos muy diferentes de las ciencias sociales. Y entonces uno encuentra elementos que vienen no solamente de la antropología, de donde yo radico, donde yo vivo, también de la sociología, de la psicología social, de la historia e incluso de los estudios bíblicos. Hay partes que hay que agarrar de todos lados, ¿no? Y yo había tratado de más o menos evitar tratar de ser forzado, de meterme allí, pero en una reunión de mi comité de tesis de doctorado, fueron Roberto Varela, Esteban Crotz y Andrés Fábregas, que me dijeron, ¿y por qué no hay un capítulo sobre conversión? Hace falta un capítulo sobre conversión. Y dije, ay, bueno, entonces, pues metámonos a un capítulo sobre conversión. Por fin hay que enfrentarnos al reto y vamos a verlo en su cara, ¿no? Y fue un capítulo que quedó bien logrado. Es el capítulo más teórico, más fuerte del texto, y uno que originalmente yo no planeaba hacer. Pero bueno, para eso sirven también los comités de tesis, lo forzan a uno y lo meten lo sacan a uno de la zona de confort. Y el capítulo final quedó titulado así: Movilidad religiosa, conversión y apostasía en la congregación. Y acá lo que hice era analizar por qué la gente cambiaba su religión, cuáles son los elementos que están acá, y tratar de elaborar un modelo propio que me explicara a mí cuál era esta situación de cambio entre los pentecostales.
que yo tenía tanto los de Iztapalapa como los de la Sierra Norte de Puebla. Y como tal me llevó a utilizar varios otros modelos y reelaborarlos para el caso propio. Bueno, yo creo que a veces lo que uno tiene que hacer es elaborar formas que te explican tu caso y después si pueden ser llevados más allá, pues eso es bastante útil. Pero si no explican tu propio caso, pues entonces no van a servir. Y uno de los elementos que uno ve es que, bueno, debería ser que a nivel de doctorado uno sea suficientemente original para elaborar modelos propios y no simplemente aplicar los que vienen de otras partes, ¿no? Y en el caso de las teorías de las conversiones, los modelos venían de todas partes, de todos los diferentes tipos de disciplinas, como vamos a ir viendo. Primer problema era la cuestión de conversión. Aparentemente sabemos qué significa conversión. Es un elemento que, bueno, alguien se ha convertido, pero no es un aspecto tan sencillo. Conversión es cambiar, es modificar la forma en cómo se orienta el individuo. En último plano, como vamos a ver, no podemos escapar del individuo en el problema de la conversión, ¿no? Y es una orientación hacia lo divino. Es una orientación hacia una forma de practicar una religión o una religiosidad. Implica un cambio en esa religiosidad. Pero una cosa que era evidente desde un inicio, si uno revisaba las teorías de conversión, cada quien estaba hablando de la conversión en su caso, ¿no? Y no todos eran lo mismo. Era lo mismo la conversión de los pueblos indígenas en el 16 con los españoles, la conversión de los Hare Krishnas en Barcelona, la conversión de jóvenes hippies en los 80s en California. Todos eran convertidos y era necesario desglosar y trabajar más el concepto. Uno de los primeros elementos que yo me encontraba cuando yo le preguntaba sobre esto a mis sujetos, a evangélicos pentecostales, es, bueno, usted no lo va a lograr porque usted nunca ha sido converso. Usted no puede entender lo que es ser una conversión porque nunca ha tenido una conversión. En parte, pues cierto, muchos de los investigadores que trabajan la conversión no la han experimentado, pero no todos. Hay varios que sí han sido conversos, ¿no? Entre los antropólogos hay casos muy conocidos de antropólogos como Victor Turner, que se convirtió del anglicanismo al marxismo y después al catolicismo, ¿no? Y bueno, no es el único. Evans Pritchard también se pasó del presbiterianismo al catolicismo. Pero ese es un error engañoso, porque si uno se va a basar en su propia conversión, uno lo que va a hacer es una autobiografía, no va a ser un estudio. O sea, sí vi una ventaja después en no ser sujeto de una conversión, porque me permitía una visión más amplia del fenómeno y no tomarse a sí mismo como un modelo. Que eso es algo que puede pasar si uno termina diciendo, bueno, el único que puede hacerlo es el nativo. Entonces, por lo que vamos a tener son visiones nada más de los nativos, ¿no? Y se supone que tendremos que ir más allá de eso, ¿no? Conversión, entonces vemos como un cambio de vida, una modificación drástica que se va a dar hacia la nueva fe. Para ellos me dicen, bueno, un converso es alguien que verdaderamente ha hecho un cambio fuerte. Su religión lo ha modificado radicalmente. Es algo que lo va a separar drásticamente de las otras personas, ¿no? Y uno de los primeros autores que encontré que había trabajado bien el elemento venía precisamente del mundo evangélico, el psicólogo social y filósofo William James, en The Varieties of Religious Experience, las variedades de las experiencias. Encontré James como una referencia fabulosa,
jamás sugerido por nadie, ¿eh? O sea, fue simplemente porque, bueno, era muy citado y como es un es un psicólogo social de la corriente pragmática norteamericana que en este libro clásico, Las variedades de la forma religiosa, dedica 2 capítulos a la conversión. Y realmente si hay un autor que me influyó en este capítulo fue James, que es parte de esta heterodoxia que uno termina siendo. Yo antropólogo leyendo psicólogos del siglo pasado, pero James muy claramente era el que tenía 2 capítulos sobre conversión y en el cual él señala muy bien. Él retoma acá, el individuo, el self, está compuesto de varios elementos, de varios aspectos que están en él. Y señala él, para decir que el hombre está convertido, significa en estos términos que las ideas religiosas, previamente periféricas en su conciencia, ahora tienen el lugar central. Las metas religiosas forman el centro habitual de su energía. Ahora, si tú le pides a la psicología cómo esta emoción llegó a ser central en el sistema mental del individuo, cómo estas metas que eran periféricas se van a volver centrales, la psicología solo puede responder que puede dar una descripción general de lo que ha sucedido. No puede dar cuenta de todos los elementos que están operando. Ok, ya lo tiene James. Entonces, el individuo tenía toda esta esfera de elementos y lo religioso pasa a ser el aspecto central. Es el predominante y es el que va a decidir sus elementos. Esto para James era lo que marcaba una conversión. Y James, que viene del mundo, me acuerdo bien, es presbiteriano, bueno, de su familia, ¿no? Pues sí, esto encajaba bien con el mundo evangélico. Efectivamente, los conversos hacen que lo religioso pase a ser lo central en su vida. Su identidad se va a señalar sobre todo por la cuestión religiosa, que anteriormente no era el aspecto central. Estaba allí, pero ahora va a ser el elemento fundamental que va a decidir su vida, ¿no? Entonces, bueno, ya por ahí empezaba a verse qué era lo que se podía llamar el hecho de la conversión. De mi propia disciplina de la antropología venían elementos que eran más relacionados con la conversión en elementos de colonialismo, de dominación, y estaba más relacionado con elementos de movimientos coloniales entre los cuales se imponía la conversión o la reacción que se daban con respecto a estos movimientos. Y encontré mucho el uso del concepto de anomía social de Durkheim, utilizado mucho entre los antropólogos, y que consideraba que en una situación de anomía social era más probable que se diera la conversión. Y esto se derivaba a algo que fue muy utilizado, que se conocía como el modelo de la privación, en la cual se consideraba que los sectores que estaban más predispuestos a la conversión eran los sectores de lo que Max Weber llamaba los menos favorecidos, o sea, los sectores colonizados, los subalternos, los marginales. En esto es donde se daba este tipo de conversiones. Ahora, la antropología en ese sentido tenía una explicación sobre todo a nivel más macro. Y aquí el modelo de la privación es correcto a nivel macro. O sea, es correcto que efectivamente estos sectores son los más proclives para llegar al cambio. Por ejemplo, eso lo encontré desde mi tesis de licenciatura. Efectivamente, en las comunidades de la Sierra Norte, los que se cambiaban de religión eran los indígenas, no los mestizos. Y muchos estudios han señalado eso también en caso de los pentecostales urbanos.
aparecen claramente entre los sectores marginales, entre los sectores menos favorecidos. Pero el problema es que esa explicación macro no explicaba a nivel individual. No era suficiente, ya era evidente que no era suficiente, porque generalmente no se convierten todos, sino que la conversión es selectiva. O sea, lo que nos estaba explicando, que nos explica la teoría de la privación, es que efectivamente hay elementos que favorecen, hay factores que favorecen la conversión. Pero, como bien lo decía James, no van a dar cuenta del acto individual. O sea, dice, te convertiste porque eres marginal, porque eres subalterno, porque eres indígena. Pues eso no es suficiente, porque no todos se convierten. Algo que también notaba James y varios otros autores que trabajaban, la conversión es selectiva. No todo el mundo se convierte. Puede llegar un proselitista y hablar ante 100 personas. De allí quizás 5 lo sigan. Entonces, bueno, un elemento es sí, el factor sin duda social, pero no es suficientemente explicativo. No nos da elementos demasiado cercanos para explicar por qué algunos individuos no. Y hay individuos que se escapan a la regla. Porque si fuera exclusivamente el elemento del modelo de la privación, no habría conversos más que entre las clases desfavorecidas y subalternas. Sin embargo, los ricos también se convierten. Pocos, pero sí se convierten. Y eso en Iztapalapa lo encontré. Sí había profesionistas entre estos grupos. Entonces, allí el modelo de privación no era suficiente para explicar este elemento. Aquí entra otro modelo bastante útil, que es complementario al de la privación, pero es un poquito más amplio, que es el modelo de la crisis. En el modelo de la crisis es que el individuo está sujeto a un elemento dentro de su historia de vida que lo pone en un punto de quiebre, en el cual está dispuesto a hacer un cambio radical en su vida. Y esto lo encontré más en cierto grupo de sociólogos, ¿no? Por ejemplo, Berger y Luckman hablan del proceso de resocialización y ponen exactamente el ejemplo de la conversión como un ejemplo de resocialización en el cual el individuo vuelve a socializarse, ¿no? Y hablan de la crisis de la plausibilidad. También Robert Vela, otro sociólogo norteamericano, hablaba de este problema de la reestructuración simbólica que se daba en ciertos contextos, que ellos notaban que en ciertos elementos había un proceso de crisis en la cual el individuo estaba más probable que llegara a cambiar drásticamente su historia de vida, ¿no? Y abrazar a una nueva religión. Y el modelo de crisis no está tan lejano del modelo de la privación. O sea, en alguna manera estamos todavía en el mundo de lo anómico, ¿no? Pero sí da una apertura más grande, ¿no? O sea, sí permite hablar más de sujetos y individuos que estarían en un cierto momento en esa situación. El problema sigue siendo, bueno, ¿y cómo defines lo que es una crisis, no? Porque crisis para ti no es lo mismo que crisis para mí, ¿no? ¿Cuál es la crisis para algunos individuos, no? Sin embargo, vemos que este elemento sí aparece mucho dentro de los modelos dentro de los casos de la conversión. Un autor que encontré muy útil es Luis Rambo, que es un sociólogo del Graduate Theological Union Seminary de Berkeley. Bueno, es un claramente sí es un ministro de culto, pero es uno de estos ministros de culto con formación sociológica, que en Estados Unidos y en Europa sí los hay, ¿no?
Y creo que es el autor que ha hecho el modelo más extensivo de de la conversión. Lo hizo en toda una serie de elementos que da. Bueno, el libro es Psicosociología de la conversión religiosa. Hay una traducción bastante buena, curiosamente, de editorial Herder, y él hablaba de un modelo con fases secuenciales en los cuales él incluía varios elementos. Es el modelo más completo que conozco, y él hablaba de la conversión desde el contexto, la crisis como una fase indispensable, la búsqueda, después el encuentro que es, como vamos a ver, el momento clave en el cual el individuo decide convertirse o cambiarse, ¿no? La interacción y después las consecuencias del movimiento. Quizá el problema que tiene el modelo es que es demasiado lineal. O sea, como vamos a ver, los casos no siempre aparecen así tan claramente dados, ¿no? Pero él inclusive en el modelo incluye tipos de de conversión. En mi opinión, algunos de estos ya no encajan. O sea, yo utilicé mucho el modelo de, de Rambo para descomponerlo, o sea, para poder modificarlo, porque él consideraba como tipos de conversión, llama la apostasía, una que es bien importante, que es la salida del grupo religioso, la intensificación, cuando el grupo decide entrar, la afiliación, que es simplemente cuando una persona cambia de un grupo a otro dentro de la misma línea. Por ejemplo, para mí esto no es conversión, ¿no? Afiliación es pasarse, por ejemplo, de la religiosidad popular a la teología de la liberación. Esa es afiliación, cambiar de afiliación. Para mí, desde el mundo evangélico, eso era inoperante. O sea, a mí me causaba demasiado ruido meter afiliados, ¿no? Transición institucional es también cuando uno cambia de un grupo a otro. Él dice, por ejemplo, cambiar de una iglesia bautista a la presbiteriana. Simplemente se cambia de un mismo grupo. Eran interesantes, pero como les voy a enseñar, yo al final decidí poner conversión, búsqueda y apostasía como tres polos diferentes, porque me daba más claridad, ¿no? Y me metí a ver ver este aspecto, ¿no? Ahora, un último elemento de los estudios de conversión entraba en esta fase que voy a llamar búsqueda espiritual, y esto aparece sobre todo en los sociólogos que trabajan a partir de los años 80. Toda una serie de sociólogos que trabajan en la sociedad norteamericana y europea ven todo este grupo de jóvenes que empiezan las búsquedas espirituales y que salen a buscar elementos para pasarse a otra religión. Afortunadamente tenemos un modelo típico, un caso típico, que además orientó a mucha gente, que es el del ex Beatle George Harrison. Harrison ilustra muy bien este tipo. Estando los 4 Beatles llenos de LSD y quién sabe cosas más, van a la India y conocen al yogi Maharishi Mahesh. Sí, el yogi Maharishi Mahesh en la India. Van los 4 y en una entrevista con la BBC, Ringo señala que él fue el primero en irse. Y dije, no, esta cosa está loquísima, ¿no? No es para mí, ¿no? Y luego se va Paul. John se queda allí medio, bueno, sí, ¿no? Pero George decide que él se va a convertir en hinduista. Y pasa la transición completa. Y funda el primer templo hinduista en Londres, que es una extensión muy grande.
ayuda a traer los Hare Krishna a Inglaterra y se convierte en un activo promotor del hinduismo, a tal grado que sus cenizas están en el Ganges. Y él muestra esta fase de alguien que, bueno, para esas alturas no era una persona con ningún tipo de privación, ¿no? O sea, tú no podías decir que Harrison era pobre, ¿no? O que era marginal, ¿no? Sin embargo, él muestra este sector muestra bien esta fase de un sector que aparece como buscadores, que se convierten buscando otro elemento, ¿no? Y que en algunos elementos no se parecen a los conversos clásicos, ¿no? A primera vista, no aparecerían. Ya escarbándole uno puede ver semejanzas. Sí había un sentido de crisis, había un elemento que por lo menos para uno de los Beatles era necesario un cambio de vida, para los otros no tanto, pero para él sí. Y en ese momento él llega y decide hacer un cambio drástico en su vida. Muchos jóvenes de los 80 tenían ese elemento. Y varios sociólogos tratan de explicar eso, ¿no? Entre ellos Roger Campich, Daniel Eber-Leger, Eileen Barker, y un poco lo que se les ha criticado es que parece estas explicaciones, yo he escuchado que dicen algunos de los norteamericanos, bueno, ellos se quedaron en los 80s, porque efectivamente ya algunos de estos buscadores espirituales ahora solo se ven como viejos hippies. Y de alguna manera ya los jóvenes actuales no tienen esos mismos recursos para dedicarse a ir a la India y a buscar estas verdades. Pero desde la teoría de la conversión, esto marca una etapa importante. O sea, ya la explicación tiene que abarcar también las sociedades contemporáneas. No es suficiente decir que son marginales, que son subalternos, sino que ahora vemos sujetos de nuestras propias sociedades que hacen estos cambios de conversión drásticos. Ahora, para regresar a los pentecostales, el primero era tratar de definir qué era conversión. Y aquí, cuando uno trabaja con evangélicos y con pentecostales, uno descubre que en esta subcultura un elemento básico es la parte de la Biblia. O sea, la Biblia es utilizado como referencia continua. Y es imposible entender esta subcultura si no buscas los aspectos que están en la Biblia. O sea, es como hablar el lenguaje de los nativos. Todo está lleno de referencias bíblicas. Y esto llega a tal grado que forma parte del patrón de vida. O sea, como señaló bien Gilberto en un artículo, son bibliocéntricos. O sea, es la parte que está allí. Ahora, cuando yo busco en la Biblia estos modelos, o sea, yo estoy viéndolo como la forma de interpretación que ellos tienen, ¿no? Yo no veo la Biblia de la misma manera. O sea, yo no pienso que esta es la verdad última. Yo no creo que Adán fue creado antes de Eva y que por eso las mujeres deben de obedecer a los hombres, ¿no? O tampoco creo que hay que quemar a las hechiceras como dice el Deuteronomio, ¿no? Pero para entenderlos a los evangélicos es muy útil, es casi necesario tener una Biblia al lado y seguirlos, ¿ok? ¿Qué es, en último caso? Bueno, esta es una versión bastante popular. También me han dicho, ay, señor antropólogo, qué fea Biblia trae usted, ¿no? Y dice, bueno, pues esta es la de campo, es la de campo, mira nomás, están despedazando. No, porque ellos traen unas Biblias, pero así, bueno. Pero si van a las tiendas evangélicas, hay Biblias que las ponen ahí en el centro de la sala y son así como obras de arte, ¿no? No, esta es la de guerra, ¿no? Esta es la de... Pero bueno, ¿esto qué es? Al final es una narrativa, ¿no? Son una serie de narrativas. Son una serie de narrativas unidas en un texto y que se pueden tomar como modelos. Y para las conversiones hay un modelo que se busca en la vida de los
la vida de los creyentes. Y es el modelo claro que viene en los Hechos de los Apóstoles. La conversión por excelencia, bueno, es más, según mis sujetos, la única conversión que merece el nombre es la conversión paulina, la conversión que sigue el modelo de Pablo, ¿no? Del apóstol Pablo, ¿no? Y es retomada como el modelo de cómo debe ser la conversión. Y en esto, por ejemplo, tanto Rambo como James señalan la importancia del modelo paulino como forma de ¿no? Aguánteme, ni modo, aquí va. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de la luz del cielo, y cayendo en la tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban de camino con él se quedaron atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y tenía abiertos los ojos, no veía. Así que llevándolo de la mano le metieron en Damasco. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Hasta entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama Recta, busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque mira, está orando y ha visto en esta visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ananías respondió: Señor, yo he oído mucho de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo te mostraré cuánto es menester que padezca por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa, poniéndole las manos, le dijo: hermano Saulo, Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Al momento cayeron sus ojos como las escamas, cayeron de sus ojos las escamas y recobró instante la vista, se levantó y fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo algunos días con los discípulos que había en Damasco. A partir de entonces, Saulo tomó el nombre de Paulo, ¿no? Ok, esto es una narración. Aquí estamos ya en el evento mismo de la conversión. Esto es un relato, aquí está, es un relato narrativo, es relativamente simple, es comprensible, tiene un elemento, un nudo argumentativo, que es cuando Dios se le aparece a Saulo. Tiene un antes y un después. Un antes de Saulo que se dedica a hacer daño, a perseguir a los cristianos. El momento clave, el nudo argumentativo, cuando Dios se le presenta y tiene este evento y deja de ver para volver a ver la realidad como es. Y después será su vida en nombre de la nueva fe, ¿no? Este modelo es puesto como el modelo que debe de tener todo converso evangélico. Todos buscan tener la conversión paulina. La idea es: Dios se te va a aparecer en un momento, y te va a encontrar directamente ante tu Creador, y eso va a modificar tu vida. Y todo lo que sucedió antes es superado, y todo lo que sigue después va a ser diferente.
diferente, ¿no? Y en este sentido, los testimonios de conversión son increíblemente repetitivos, o sea, todos retoman la narrativa, o sea, todos quieren tener este aspecto. No les voy a leer los que yo pongo porque no es necesario, pero retoman este aspecto. Y aquí uno ve que se puede recuperar completamente la parte de la tesis de la crisis, ¿no? O sea, donde la crisis aparece muy claramente aquí, en el relato paulino, ¿no? La crisis cuando Paulo llega y se cae del caballo y se le aparece el Señor. En los relatos de conversión, la crisis aparece de diferentes maneras, que es el momento en cuanto el sujeto reconoce que ya no puede seguir adelante y requiere de la ayuda divina, ¿no? Y estas crisis que aparecen en estos relatos de tipo paulino pueden ser desde en los sectores populares muchas veces ser perseguido injustamente. Por eso los proselitistas buscan tanto a las personas en las cárceles. Allí es claramente conocido que en las cárceles las conversiones son más fáciles, porque qué momento más claro de crisis que estar en una cárcel, ¿no? Ese es un elemento típico, ¿no? También las adicciones, o sea, por ejemplo, muchos veces en templos pentecostales, que, usted está recogiendo, pues corre la palabra, usted está recogiendo testimonios. Pues el pastor fulanito tiene uno muy bueno. Y esto lo han hecho varios, y llegan y dicen, mira, ¿lo ves? Aquí entraba la aguja. Y no, y a veces están horrendos, ¿no? Aquí entraba, hasta que yo un día a punto de morir, llegó el pastor y me dijo, Jesús ya te perdonó. Entonces, y bueno, y hay que reconocer, y esto lo he señalado en varias partes, para muchos sectores populares, los únicos programas de readaptación de adictos son los de las iglesias evangélicas, porque los que tiene el Estado son claramente insuficientes y muchas veces están fuera de la capacidad de muchos de los sectores populares. Inclusive también hay gente de grupos que dicen, usted tiene un alcohólico, tiene un drogadicto, llévalo al templo. Allí, eso tiene allí. Otro elemento que aparece muy fuerte dentro de las conversiones son las sanaciones milagrosas, los cuales los pentecostales también son súper especialistas, ¿no? Que es en casos de enfermedades que parecen ser insuperables, el sujeto llega a una crisis y le dicen por allí, hay sanaciones en ese templo, en ese lugar hacen sanaciones, hacen milagros. Y sí, igual, es la misma historia, no cuento, mucha gente dice, y los doctores a mí me habían desahuciado, pero me formaron un círculo de la fe y rezaron por mí y aquí estoy. Y también muchos casos, que esos son más difíciles de aceptar, pero son igual de reales, de personas que llevaban hijos o infantes o bebés que estaban a punto de morir y que rezaron por ellos y que sanaron, y en base a eso se da todo el proceso de cambio. Y aquí hay una noción muy importante pentecostal, que es la de sanación, al cual le dedico todo un capítulo. Se dice que los médicos y los curanderos curan porque pueden aliviar el sufrimiento del alma. Pero solo Dios sana. Solo el instrumento de Dios puede sanar. Porque la sanación es completo en cuerpo y espíritu. Y eso solo se puede hacer a través de la oración. Entonces los doctores pueden curar el cuerpo, pero el malestar sigue porque no se ha sanado el espíritu. Por eso es más poderoso la sanación que la curación. Bueno, también los templos están repletos de personas que dicen, yo fui sanado, por eso estoy aquí. O
mi hijo estaba a punto de morir y lo llevé al templo y rezaron por él y aquí está, míralo, ya tiene 3 años, debía de haber muerto hace 4, 5. O sea, muchos casos de estos, muchos. No soy un antropólogo médico, no tengo la capacidad de señalar, porque alguien puede estar, y son ciertos, se necesitaría otro tipo de metodología para ver si es. Lo que les puedo certificar es que los templos están llenos de personas de este tipo, que llegan por elementos de la crisis de la enfermedad, ¿no? Entonces, vemos cómo siempre aparece este aspecto de tomar esta narrativa y ponerlo como un modelo, ¿no? Y un elemento que encontraba que es bien interesante es cómo los sujetos de los templos reorganizaban su historia de vida para que conformara el modelo paulino. O sea, cuando nosotros nos piden nuestra historia de vida, lo saben los antropólogos, aparecen un montón de cosas por todos lados, ¿no? La gente lo da desordenadamente. Tú no estás acostumbrado a pensar que tu vida tiene un sentido. Eso es muy claro la diferencia con los conversos. La vida ya tiene un sentido. O sea, se ha reordenado la historia de vida para que asemeje una narrativa. Entonces, aparece allí claramente el argumento que vimos aquí en los Hechos de los Apóstoles. Antes yo era un pecador, antes la vida era así, de esa manera, era terrible, ¿no? Pero llegó el momento en que por fin Dios se me presenté y yo entendí que debía de cambiar. Ahora mi vida es así. Ya renuncié al pecado, al alcohol, a las mujeres, a las adicciones, ¿no? A todo, ¿no? Y ahora, es un elemento que aparece muy claramente cuando ellos, y es más, se espera de los creyentes que forman un testimonio. Por eso es tan importante en los servicios evangélicos que la gente pase adelante a dar su testimonio. Muestra que se ha reorganizado la historia de vida según esta forma como se ha planteado, ¿no? Muestra que se ha dado. Bueno, cuando hice el libro, planteé solamente el modelo paulino. Después me di cuenta que había otro modelo bíblico que también aparecía entre los sujetos, pero no apareció en el libro porque en ese momento se me había pasado por desapercibido. Es la conversión de Ruth, que es la conversión de las mujeres. En el libro, o sea, una vez más, siempre estos elementos siempre retoman modelos bíblicos, es parte de esta subcultura. El libro de Ruth es quizás es parte del Antiguo Testamento, por eso no es tan conocido, ¿no? Pero Ruth es una mujer pagana que se casa con un hebreo, Mahlón, y su suegra es Noemí, pero ella, que es moabita, se muere su marido y entonces está ante la disyuntiva de regresar a su tierra o ir hacia Canaán con su suegra. Y bueno, aquí dice, y Noemí le dijo, he aquí, cuñada, se ha vuelto a tu pueblo y a sus dioses, vuélvete tú con ella. Responde Ruth, no me ruegues que te deje, me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Y así me haga Jehová, y aún que solo la muerte hará la separación entre nosotras dos. Esta es la conversión por matrimonio, en la cual la persona no se convierte directamente, sino que se convierte a la religión en la cual se ha pasado el marido. Pero
reconoce que ese ya es su verdadera fe. Y es interesante que este tipo de conversión aparece, bueno, no es casualidad de que, bueno, aparece en la Biblia dentro de un modelo patriarcal. Y el modelo de Ruth, sobre todo, es femenino. Bueno, en Latinoamérica aparece así. Los hombres no suelen cambiarse a la fe de sus esposas. Cuando lo hacen será a la fe de sus madres, no a la de su esposa. Ese es un elemento que yo viví. O sea, una madre puede convencer a un hombre que cambie de fe, una esposa no. Pero es frecuente encontrar esposas y hijos que se cambiaron a la fe cuando el marido cambió. Y ese modelo, que también es bíblico, aparece allí como una diferencia de género que yo no lo percibí, porque no entrevisté tantas mujeres. Bueno, hay cosas que hay límites, ¿no? Probablemente en grupos de este tipo, cuando uno tiene cierta vigilancia. Pero el modelo de Ruth, ya después algunas alumnas mías lo encontraron y apareció muy fuerte en varios grupos religiosos. Inclusive hace poco estuve en el comité de una tesista que estaba trabajando conversas al Islam en México y aparecía claramente el modelo de Ruth. Todas las que se pasaban al Islam era porque se habían casado con un varón islámico. Entonces, este otro modelo también aparece ahí. Encaja bien porque los dos son bíblicos, ¿no? Los dos son narrativas bíblicas, ¿no? Inclusive en algunas iglesias utilizan esta narrativa de Ruth en el momento del matrimonio. Como dicen bíblicamente, varón y hembra, a pesar de que en el Antiguo Testamento es entre hembra y hembra, ¿eh? Es entre la suegra y su nuera, ¿no? Pero bueno, tu Dios es mi Dios, yo iré contigo y yo moriré donde tú vas, a donde tú vayas, yo voy, ¿no? Ahora, esto es el acto de conversión, ¿no? A mí me gusta utilizar una metáfora que es la de la mansión del Señor, ¿no? Que aparece en el Evangelio de Juan, en la última cena, cuando Juan les dice, dice a los apóstoles, todos ustedes tienen tienen un cuarto en la casa del Señor, ¿no? Pensamos que todos vivimos, o sea, como invitados en ese cuarto, y que es esa casa que está allí. Pero si invertimos esto un poco, supongamos que cada individuo vive en este cuarto, algunos viven toda su vida en ese cuarto de la fe, ¿no? De la religión. Pero lo que hizo el converso fue descubrir que se puede cambiar de cuarto, ¿no? Que hay más de un cuarto donde está el Señor. Y habrá algunos que descubren que son muchos los rostros de la divinidad y que hay muchos cuartos. Que cada uno tiene algo de verdad, ¿no? Y entonces esto pasa a la categoría que yo llamo buscadores. Ahora, Rambo pone la búsqueda como una parte del proceso de conversión. Yo consideré que era diferente la búsqueda espiritual a la de la conversión paulina. Porque bueno, hay algunos conversos que tuvieron una etapa de búsqueda, pero después encuentran la verdadera fe. Sin embargo, hay individuos que encuentran que es más divertido estar en el camino que llegar. Que es más interesante pasarse en la búsqueda. Y dicen, bueno, al final, no es necesario quedarte en una sola religión. Todas pueden ser válidas. Puedo estar en todas. Ya no simultáneamente, pero se puede probar. Y encontré que había claras evidencias en los templos evangélicos de este tipo de sujetos.
Y inclusive los pastores les tenían nombres, les decían chapulines o sapos, porque decía que cambiaban de una religión a otro y que verdaderamente no tenían convicciones. Eran gentes que decían, sí, yo ya fui, a ver, yo fui católico, también fui espiritista, también he sido testigo, también he sido bautista, ayer fui pentecostal, hoy soy mormón. Y ya, y todas sirven, ¿no? Bueno, y muchos buscadores van a decir eso. Y todas sirven, ¿no? Y lo que muestran es que se puede cambiar continuamente de una religión a otra. Mi opinión es que estos no son conversos. O sea, yo allí discrepo de Rambo y considero que los buscadores son otra categoría, no son propiamente conversos. Porque no hay esta narrativa que delante